Bien, en este video ejercicio vamos a ver lo siguiente. Nos dice que aplicar, ¿sí? Aplique el criterio de la segunda derivada para hallar los valores máximos o mínimos relativos, también conocidos como extremos relativos. ¿Por qué nos piden la segunda derivada? Porque se puede también calcular solamente con la primera derivada. Con la primera derivada, cuando hacemos el análisis si la función crece o decrece, podemos determinar si tenemos valores máximos o mínimos. Y también la segunda derivada nos ayuda a encontrar los valores máximos o mínimos relativos de las funciones. Sí, entonces en este caso vamos a utilizar la segunda derivada para determinar los valores máximos y mínimos relativos. Y también vamos a determinar los puntos de inflexión. Y con estos dos datos importantes de la función vamos a poder hacer un esbozo de la gráfica. Sí, entonces acá tenemos la función. Vamos a encontrar los dos que nos piden, extremos relativos, máximos y mínimos, y también vamos a determinar si tenemos puntos de inflexión. Entonces, partimos, en primer lugar, encontremos esos extremos relativos, es decir, máximos y mínimos, y para eso lo primero que tenemos que hacer es derivar la función y encontrar los puntos críticos. ¿No? Los puntos críticos es primordial en este análisis de la función. Entonces, si derivamos la función, ya sabemos derivar, bajamos el exponente y restamos 1, ¿sí? Es decir, 4x al cubo. Luego vamos a tener, bajamos el exponente, menos, multiplicamos, tenemos 3 por 4, 12 y restamos 1 al exponente, 2x al cuadrado, la derivada de 10 que es 0, ¿no? Por ser una función constante. Esta derivada la guardamos puesto que luego vamos a tener que seguir utilizando esta derivada para volver a derivar la función. Ahora, ¿qué hacemos? La derivada lo igualamos a 0. Aparte, igualamos a 0 para poder simplificar. Si hay algo que simplificar, ¿no? Ordenar y poder resolver la ecuación. Entonces, si nosotros observamos esta ecuación, como tiene cuarta, podemos dividir entre 4, ¿no? Para simplificar un poco. Tenemos x al cubo, 12 entre 4, vamos a tener 3 x al cuadrado. Ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación cúbica? Si observamos, ambos tienen x, es más, tienen x al cuadrado, ¿no? Entonces podemos factor común, x al cuadrado, factorizamos x al cuadrado. Si factorizamos x cuadrado a x al cubo, vamos a quedarnos con x menos 3, simplemente con 3, porque estamos factorizando x al cuadrado. Bien, igual a 0. Si tenemos igual a 0, cada uno de los factores igualamos a 0. Entonces tenemos que x cuadrado es igual a 0, ¿no? Cada factor es igual a 0. Y también tenemos x menos 3 igual a 0. ¿Okay? Por lo tanto, ya tenemos nuestros puntos críticos. X cuadrado igual a 0, entonces tenemos que x es igual a 0. ¿Sí? X menos 3 igual a 0, resolvemos la ecuación, pasamos 3 al otro lado, por lo tanto tenemos x igual a 3. Entonces tenemos nuestros dos puntos críticos, x0 y x3. Ahora vamos a hallar la segunda derivada. Sí, ahora vamos a trabajar, ya tenemos los puntos críticos, entonces ¿qué cosa es el criterio o cómo utilizamos el criterio de la segunda derivada? ¿No? Volvemos a derivar la función, ponemos la notación doble derivada y ahora tenemos a esta función que ya hemos derivado, volvemos a derivarla, ¿no? Nuevamente bajamos el exponente, tendríamos 12x, ¿sí? Y restamos 1 al exponente, 2x cuadrado, bajamos también, ¿de acuerdo? Tendríamos menos, bajamos el exponente y tenemos menos 12, ¿ok? Menos 12 por 2, vamos a colocarlo directo.
multiplicamos directo y tendríamos 24, ¿correcto? 24, entonces 24x, hasta multiplicamos 2 por 12. ¿Y eso qué es? Eso que me representaría mi segunda derivada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el análisis? Cada punto crítico lo vamos a reemplazar en la segunda derivada. Bien, entonces nuestros puntos críticos que tenemos, reemplazamos en la segunda derivada, ¿no? Reemplazamos en 0 y lo que nos interesa saber para el análisis con la segunda derivada es si es positivo o negativo. Si es positivo, habrá un mínimo y si es negativo, habrá un máximo. En este caso, si reemplazamos en 0, si observamos cuando x es 0, todo me da 0. Entonces, en x igual a 0, en este punto crítico no va a haber ni un mínimo ni un máximo. ¿Ok? Porque para que haya un mínimo tiene que ser mayor que 0 la segunda derivada y para que haya un máximo tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, reemplacemos en la segunda, en el segundo punto crítico, ¿sí? Cuando x es 3. Si reemplazamos cuando x es 3, 3 al cuadrado, 9 por 12, tenemos 108 menos 24 por 3, que sería 72, ¿no? Si restamos, esto nos va a resultar 36, pero ni siquiera necesito el valor total o el valor exacto, solo quiero saber el signo, ¿sí? Positivo o negativo. Entonces acá tenemos que el resultado es positivo. Entonces, ¿qué pasa si es positivo? ¿Okay? ¿Qué sucede si es positivo? Si es positivo significa que en 3, significa que en x igual a 3, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que hay en x igual a 3? En x igual a 3 lo que va a haber es un valor, porque hemos reemplazado en 3, ¿no? Si es positivo significa que en x igual a 3 hay un valor mínimo, ¿sí? Mínimo relativo. Luego observaremos si ese relativo lo convertimos o se convierte en absoluto. ¿Ok? Pero lo que tenemos acá nosotros entonces, por la condición de la segunda derivada, es que en x igual a 3 hay un mínimo. Va a haber un valor mínimo. Ahora, ¿cuál es ese valor mínimo que toma la función? Bueno, habrá que reemplazarlo, ¿no? Para saber el valor mínimo que toma esa función. Entonces, el criterio de la segunda derivada, si mi segunda derivada en el punto crítico es mayor que 0, hay un mínimo, y si es menor que 0, habrá un valor máximo. Entonces, ¿cuál es ese valor mínimo? Entonces, lo que tendríamos que hacer como siguiente paso es reemplazar en la función en sí, ¿no? Nuestra función principal, cuando x es 3. Si reemplazamos en la función, es decir, 3 a la cuarta menos 4 por 3 al cubo más 10. Es reemplazarlo en esta función. ¿Okay? 3 a la cuarta menos 4 por 3 al cubo más 10. A reemplazarlo en esta función es justamente lo que vamos a encontrar ese valor mínimo de la función. ¿Cuánto sería si reemplazamos? Entonces, haciendo los cálculos, aquí tendríamos el valor de menos 17. ¿Okay? Entonces, ¿qué es menos 17? Es el valor mínimo que va a tomar esa función. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos eso. Ya, en x igual a 3, vamos a tener que nuestra función va a tomar el valor mínimo. ¿Cuánto es ese valor mínimo? Menos 17. ¿No? Reemplazamos en la función. Bien, entonces, ahora ya hemos encontrado el extremo relativo. En este caso solo encontramos mínimo, ¿no? No significa que siempre vamos a encontrar algún valor máximo y mínimo siempre. En este caso solamente tenemos un valor mínimo de la función, un mínimo relativo. ¿Ok? Por el momento es relativo. Hasta ver la gráfica, si de repente por ahí se convierte en absoluto. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el punto o los puntos de inflexión. Entonces vamos a ver de qué manera encontramos esos puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces ya tenemos
ya tenemos nuestro punto mínimo, acá estamos, ¿sí? Nuestro punto mínimo es menos 17 o nuestro valor mínimo de la función es menos 17 y a 3 menos 17 le llamamos un punto mínimo, ¿no? El valor mínimo de la función es menos 17. ¿Para qué valor de x? Cuando x es 3. Entonces a todo esto en el plano que vamos a ubicar luego, eso va a ser nuestro punto mínimo relativo. Ahora, el punto de inflexión. ¿Qué hacemos para hallar el punto de inflexión? Para encontrar el punto de inflexión es a la segunda derivada lo vamos a tener que igualar a 0. Para eso ya calculamos nuestra segunda derivada. ¿Okay? Si recuerdan la segunda derivada era 12, esa era mi segunda derivada, 12x al cuadrado, ¿no? Porque al derivar es 4x al cubo, luego volvemos a derivar, eso es lo que ya hemos hecho, 2x al cuadrado, menos, ¿cuánto teníamos acá? 24x, ¿no? Esa era nuestra segunda derivada que ya habíamos calculado. ¿Ok? Derivar la función y volver a derivarla. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Necesito esta segunda derivada para el punto de inflexión. ¿Ok? Porque ahora para encontrar mi punto de inflexión, lo que vamos a hacer es ahora a la segunda derivada igualarlo a 0. ¿Ok? Y con esos dos criterios posteriormente vamos a graficar, ¿no? Estamos encontrando nuestro punto de inflexión. Si igualamos a 0, igual podemos simplificar, por ejemplo acá, ¿no? 12 a todo. Entonces lo que tendríamos es x al cuadrado, si simplificamos, dividimos entre 12, menos 2x igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Factorizamos un x. ¿Sí? Aquí tenemos, si ambos tienen factor común, xx también otra vez. Al factorizar un x, acá x cuadrado, me va a quedar x menos, factorizamos un x y 2. Entonces, vamos a ver dos valores de x. Ojo que esos no son los puntos críticos, ¿no? Porque los puntos críticos es de la primera derivada. Estos son otros puntos para determinar si hay punto de inflexión. Y ahorita vamos a ver en qué consiste ese punto de inflexión. Entonces igualamos a 0, x igual a 0, y por otra parte x igual a 2. ¿Qué se hace para determinar los puntos de inflexión? Vamos a hacer un análisis de la siguiente forma. Vamos a ubicar la recta y vamos a ubicar los puntos que hemos hallado de la segunda derivada, es decir, en 0 y en 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos puntos que hemos encontrado? Vamos a reemplazar en la segunda derivada, ¿sí?, un valor que se encuentre en este intervalo de menos infinito a 0. Por ejemplo, ¿qué valor podría ser? Menos 1. ¿Okay? ¿Y qué hacemos? Lo reemplazamos en la segunda derivada. Si reemplazamos menos 1 en la segunda derivada, menos 1, acá se convierte positivo, menos 1, todo esto se convierte en positivo. ¿Qué significa si es positivo? Si es positivo significa que mi función va a ser cóncava hacia arriba, se le llama así. Voy a simbolizarlo, ¿ok? Cóncava hacia arriba, como un tipo parábola que se abra hacia arriba. ¿Esto para qué? Luego lo vamos a ver en la gráfica. Pero acá vamos a tener cóncava hacia arriba. Luego vamos a ver con el segundo intervalo de 0 a 2 en mi segunda derivada, ¿qué valor puedo reemplazar? Un número que está, voy a tomar un número entero que es 1, ¿sí? ¿Y reemplazo dónde? Reemplazamos en la segunda derivada. Si reemplazo 1 en la segunda derivada, 1 al cuadrado, 12, acá 1 menos 24 me va a resultar negativo. Y si me resulta negativo, quiere decir que vamos a tener una función que se llama cóncava hacia abajo, como una parábola que se abre hacia abajo. ¿Ok? Solo para tener esa referencia. Entonces, de 2 a más infinito, igualito, tomamos un valor y reemplazamos en la segunda derivada. ¿Qué valor podría tomar en esta parte? Por ejemplo, 3. De 2 a más infinito, por ejemplo, 3, ¿no? El punto 3 que está por acá, tomo ese valor. Reemplazo en la segunda derivada, 3 al cuadrado por 12 menos 24 por 3.
Se observa, acá sale positivo en la segunda derivada si reemplazamos. ¿Qué significa? Que vamos a tener acá cóncava hacia arriba. ¿Ok? Es decir, mi función va a ser cóncava hacia abajo, hacia arriba, perdón, luego hacia abajo y luego hacia arriba. Y eso lo vamos a ver cuando hacemos la gráfica. ¿Ok? Para que nos quede claro por qué necesitamos esto para las gráficas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cambio de concavidad? Cuando hay un cambio de concavidad, si tenemos cóncava hacia arriba, luego cóncava hacia abajo, entonces aquí vamos a tener un punto de inflexión. Eso se le llama punto de inflexión. Si es cóncava hacia abajo, ¿no? Luego cóncava hacia arriba, vamos a tener otro punto de inflexión. Cada vez que cambia de concavidad, se van a encontrar los puntos de inflexión. Es decir, en 0 va a haber un punto de inflexión porque tenemos cóncava hacia arriba, luego cóncava hacia abajo. En 2 va a haber un punto de inflexión porque tenemos cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Cuando cambia la concavidad, tenemos los puntos de inflexión. ¿Okay? Entonces, vamos a encontrar ese valor de la función para determinar completo nuestro punto de inflexión. Es decir, vamos a reemplazar en la función cuando x es 0, ¿ok? Y cuando x es 2. Y con eso tenemos nuestro punto de inflexión. Y que luego lo vamos a ver reflejado en la gráfica. Cuando x es 0, ¿dónde lo reemplazamos? Si colocamos esto, lo vamos a reemplazar en la función. Cuando x es 0, 0, acá me va a resultar 10. ¿Ok? Y cuando x es 2, reemplazamos en la función 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cubo más 10. Si hacemos esa operación, acá vamos a tener como resultado menos 6. Entonces significa que el punto de inflexión o los puntos de inflexión donde hay cambios de concavidades se va a dar en el 0, 10, ¿sí? Ahí tenemos un punto y el otro punto de inflexión la vamos a encontrar en 2 menos 6. Estos puntos de inflexión nos ayudan a mejorar la gráfica, ¿sí? Hacer una gráfica más exacta, más precisa. Entonces vamos a ver nuestra gráfica. Okay, vamos finalmente a ver nuestra gráfica. Tenemos dos cosas, nuestros extremos relativos y nuestro punto de inflexión. Entonces, veamos el siguiente ya para hacer nuestra gráfica, ¿sí? Tenemos entonces, recordemos, los extremos relativos, hemos obtenido un punto mínimo, ¿sí? Que es lo que vamos a ubicar en la gráfica, y nuestros puntos de inflexión que acabamos de hallar, 0, 10 y 2 menos 6. Bien, entonces, si yo solamente tendría el punto mínimo, observen, tendría una gráfica más o menos de este tipo. 3 menos 10, a ver, como tengo las cuadrículas, vamos a colocar 3 acá y voy a colocar menos 17, ¿no? En el eje Y lo voy a tomar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Por acá, menos 17. Entonces, si yo solamente tendría ese valor, nada más, y si me dice que este es un mínimo, sí, porque solamente tengo es un mínimo relativo, entonces yo podría hacer una gráfica de este tipo. Como este es mínimo, entonces sabemos que mi función va a decrecer y que luego va a crecer. Pero esto parecería la gráfica de una parábola, ¿no es así? Pero sin embargo, esta función no es una parábola, no es una cuadrática, por lo tanto la gráfica no es una parábola. Entonces, ¿quién me ayuda a mejorar esa gráfica? Es justamente esos puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esto, ya, lo que vamos a tener es, aquí tenemos nuestro punto principal, nuestro punto mínimo, ya lo tenemos, ya lo ubicamos. Ahora voy a ubicar los puntos de inflexión. ¿Ok? Ubicamos 0, 10. A ver, ahora vamos a ubicar los puntos de inflexión, que es 0, 10. 0 para X, 10 para Y, vamos a ubicar de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí tendría el primer punto de inflexión
y el otro punto de inflexión sería 2 menos 6. 2, 4, 6 acá, negativo. 1, 2, entonces por acá tendría, ¿sí? 2, cuando es 2, ¿sí? Es menos 6. Vamos a ubicar por acá, menos 6. Acá el valor 2, entonces ahí tenemos el otro punto de inflexión. ¿Ok? Punto de inflexión. Y acá tenemos 10, ¿no? 0,10. Entonces tenemos dos puntos de inflexión. Ahora, ¿cómo va a ser mi gráfica con esos puntos de inflexión? Veamos. Nos decía en el análisis anterior que de menos infinito hasta 0 teníamos cóncava hacia arriba. Entonces es una gráfica más o menos tipo una parábola, pero que se abre hacia arriba, hasta acá. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? Luego es todo esto es cóncava hacia abajo. Ojo que mi mínimo está acá, por lo tanto todo esto va a decrecer y luego crecer. Pero sus formas al momento de decrecer van a ir cambiando. Entonces acá, si me dicen cóncava hacia abajo, mi gráfica más o menos es de esta forma. ¿Ok? No es una línea, es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Como tipo una parte de una parábola, pero que se abre hacia abajo, ¿no? Pero cambia la forma. Luego, ¿qué tenemos? A partir de acá se convierte cóncava hacia arriba, ¿sí? Y la función sigue decreciendo, ¿no? Pero este es un mínimo, no puedo seguir bajando, por lo tanto, a partir de acá empiezo a crecer. Y todo esto me dice que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Como una parábola que se abre hacia arriba. Pero entonces esta es la forma que tiene la gráfica, ¿sí? No es una parábola, ¿no? Sino tiene estas curvas, estos movimientos. Bien, ese es el esbozo de la gráfica, ¿sí? Entonces, para terminar, tenemos el punto mínimo, que era un mínimo relativo. Si observamos de la gráfica, este relativo se convierte en absoluto. ¿Por qué en absoluto? Porque según la gráfica, absoluto ¿qué es? Significa que no hay otro menor que él. ¿Sí? Ese es el absoluto. Y este mínimo que tenemos acá, relativo, en realidad es un mínimo absoluto, porque menor que él no hay función más abajo, ¿no? Las gráficas se van a más infinito, los valores de y. Sí, por lo tanto, este es el valor mínimo, el menor de todos que toma la función. A eso se le llama mínimo absoluto. Muy bien, entonces hemos visto un ejercicio para hacer una gráfica en el cual hemos determinado los valores máximos o mínimos. En este caso hemos encontrado el valor mínimo relativo que toma la función, y ese relativo a la vez estamos observando que es un mínimo absoluto. Y para mejorar nuestra gráfica lo que hemos hecho es determinar los puntos de inflexión. Bien, entonces les invito a seguir revisando los demás ejercicios.